Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Hoy os ofrezco un interesantísimo vídeo sobre monedas romanas. Quedaros porque os va a interesar muchísimo. Muchas gracias. ¡Salve Canelo! ¡Hijo de Claudio! ¡Hermano de Claudio! ¡Padre de Claudio! ¡Nieto de Claudio! Me cago en la mano. Os lo voy a decir en latín. ¡Suscribir sus! Antes de empezar a hablaros de estas monedas, os voy a poner en el contexto de su época. En el siglo I, es decir, en tiempos de Cristo, se podría considerar que una persona era inmensamente rica cuando poseía una fortuna superior a 70 talentos. Cada talento equivale aproximadamente a 22 kilogramos de plata. Es decir, había de poseer 70 veces esa cantidad. Y la moneda unitaria más valiosa que se podía llevar encima era un áureo, una moneda de oro de las que por 125 de ellas obtenías un talento. Como no tengo la dicha de poseer un áureo, aquí os dejo la foto de un áureo de Nerón. Y ahora sí vamos a comenzar con mis monedas, las de mi colección. La primera es un antoniniano de plata. Un áureo se podía cambiar por 20 antoninianos como es. Este antoniniano tiene la efigie de Herenia, esposa del emperador Decio. Es una moneda aproximadamente del año 250 después de Cristo. En general, las monedas romanas llevan por la cara la efigie de una persona poderosa, el emperador o en este caso su mujer, y por la cruz suelen llevar algunas veces motivos religiosos, motivos tradicionales. En este caso es una alegoría a la castidad. Y este otro también es un antoniniano, pero en este caso 20 años más moderno que el anterior. Ya está hecho en material bronce, es una moneda más devaluada. Conforme fue avanzando la época, el imperio se debilitó y la moneda pasó a ser menos valiosa. Este antoniniano es del emperador Galieno, que fue asesinado en el año 268 junto con su hermano Valeriano por una conspiración. Y esta moneda de la que os pongo una foto tampoco la tengo a mano, son los denarios. El denario vale la mitad que el antoniniano, es decir, por 2 denarios nos dan un antoniniano o por 40 denarios nos darían un áureo. Y ahora sí, este sí lo tengo en un fantástico estado de conservación, un sextercio del emperador Gordiano III, que fue emperador del 241 al 244 después de Cristo y murió asesinado cuando hacía una campaña cerca del actual Irak, en la actual ciudad de Faluya. Fue asesinado por una conspiración. Por un denario te daban 4 sestercios. Y ahora viene la moneda más antigua de todas las que tengo y una de mis monedas más queridas, y ahora veréis por qué. Es un as del emperador Claudio, tío del emperador Calígula, al que sucedió Nerón a su muerte en el año 54, posiblemente envenenado por su esposa Agripina. Agripina, la mujer de Claudio, parece ser que conspiró y lo envenenó. Es un as muy bien conservado, aunque alguien en una época determinada lo limpió y le quitó la pátina. Le ha quitado bastante pátina. Y os voy a explicar esas letras SC que tiene en la cruz, que significa Senatus Consultum, es decir, moneda acuñada con permiso del Senado. Por un sestercio te daban 2 ases y medio. Y a partir de aquí ya lo que viene es la calderilla. Esto es un folis. El folis es moneda, como su propio nombre indica, folis significa bolsa. Había que llevar una talegada de estas monedas para comprar ya algo decente.
Este es un folis del Bajo Imperio, ya de un imperio decadente del siglo IV después de Cristo, de casi mediados del siglo IV. Es de Constancio II. Está muy bien conservado y tiene una bonita escena de lucha en el reverso. Y por último, aquí tenéis las dos monedas más fraccionarias, la calderilla más baja que se podía usar. Están sin catalogar, pero esto es un quinario del Bajo Imperio. Con esto no se podía uno beber mucho más de un vaso de vino peleón. Y esto es un cuarto de septentenario, la moneda más fraccionaria que había. Son monedas que las he encontrado un poco de baratillos y por poco. Es una moneda típica de las que expliqué en ese vídeo en el que podíamos regalar a los chiquillos cosas muy bonitas por poco dinero. Estas monedas, dos últimas, son muy asequibles. Así que le hemos dado una vuelta un poco a la historia del Imperio Romano. Es muy curioso cómo la mayoría de los emperadores caían asesinados. Hay muchas más monedas romanas, entre medias de todas estas que hemos hablado, pero estas más o menos son las principales. Ten en cuenta que el Imperio Romano duró muchos siglos y abarcó muchísimo territorio. Espero que os haya gustado, espero haber sido ameno. Pronto, mucho más contenido en Universo Canelo. Muchas gracias.